Bueno, les damos la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por acercarse a esta propuesta. Mi nombre es Gisela Fistein, soy coordinadora de actividades de aquí del museo. Voy a estar moderando el panel. Queremos agradecer esta propuesta que estamos realizando conjuntamente con el Espacio Cultural de Ioná, a cargo de Yamil Ostrovsky, con quien estuvimos organizándolo. Agradecer la presencia del presidente de Ioná, Luis Nimhauser. Ya pregunté cómo se pronunciaba, perdón. Bueno, hace un tiempo que venimos organizándolo y es un placer poder finalmente llevar a cabo esta actividad en conjunto, así que agradecemos la cooperación. Vamos a comenzar el panel con la presentación de Bruno Garbari. Bruno Garbari es profesor de Historia de Joaquín B. González, licenciado en Relaciones Públicas por la UADE, maestrante en Historia Contemporánea de la Universidad de Itela, referente de contenidos de la Muestra Permanente y del Nuevo Museo del Holocausto de Buenos Aires. Tiene ponencias en seminarios y jornadas de capacitación docente, profesor de la Diplomatura en Genocidio y Delitos de Lesa Humanidad de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Diplomatura Universitaria en Estudios Judaicos de la Universidad de Barbanel. Guía del programa Marcha por la Vida, ex becario de Atroyen, Mora Imponible Orata Shoah, capacitación en el Memorial de la Shoah de París y en Alemania. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por venir al Museo del Holocausto de Buenos Aires para esta presentación, contar el privilegio de combatir este panel. Lo que voy a hablar yo como historiador es el contexto histórico, ¿no? Cómo fue esta evolución del nazismo en las prácticas genocidas, para que después Franco pueda retomar algunos aspectos que yo selecciono en esta breve presentación, porque si vamos a hablar de todo lo que fue el nazismo no nos daría el día para poder desarrollarlo, y que él pueda después retomar en función de estos hechos que yo voy demostrando cómo se utilizaron como evidencia durante los juicios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que entender la Segunda Guerra Mundial en diversos niveles, diversos niveles de conflicto y diversas formas de violencia caracterizaron a esta guerra. Por un lado tenemos la guerra como un conflicto interestatal, ahora lo voy a desarrollar uno por uno, la guerra como conflicto civil y la Segunda Guerra Mundial como conflicto étnico-racial. Cuando hablamos de la guerra como conflicto interestatal, decimos que hablamos de guerra convencional, guerra entre estados, de firmas de tratados, como el que fue el Tratado Ribbentrop-Molotov, que permitió el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que tanto Alemania y la Unión Soviética invadieran Polonia y eso desatara la guerra, e invasiones que va a comenzar a hacer la Alemania nazi de diversos países. Ese sería el contexto de este conflicto interestatal. Cuando hablamos de la guerra como conflicto civil, en esto, a partir de esta guerra interestatal, a partir de la ocupación que hicieron los nazis de distintos estados, dentro de los estados también se libró otra guerra, la guerra entre los colaboracionistas y los resistentes. Estaban quienes apoyaron al nazismo y colaboraron y quienes formaron grupos de resistencia. Ejemplos, gobiernos colaboradores como el de Vichy en Francia, el gobierno Ustaša en Croacia, el Estado eslovaco, la República de Saló en la Italia fascista, una vez que cae Mussolini. Allí podemos entonces ver cómo se generan estos conflictos entre los residentes de los mismos países. Digamos el ejemplo de Italia, por ejemplo. Italia, después de la caída de Mussolini, entra en una guerra civil. Italia cambia de bando, ¿sí? Mussolini es apresado, es liberado por los nazis, se funda la República de Saló y están los partisanos que luchan con los aliados combatiendo con los italianos fascistas, ¿no? Esta es otra dimensión del conflicto que abarcó la Segunda Guerra Mundial. Y en tercer lugar, la Segunda Guerra Mundial también presenta el conflicto étnico-racial, teniendo en cuenta la doctrina racial nazi, que era reordenar Europa, eliminando a pueblos inferiores. Vemos con los judíos, donde hubo una
tomamos la definición de genocidio, una intencionalidad total de destruir a los judíos como un grupo étnico-racial, pero también hubo otros grupos que fueron sometidos a exterminio, pero no con una intencionalidad total, como los judíos, como fueron los Roma Sinti o los pueblos eslavos, que si la guerra se hubiese prolongado, esa eliminación de esos grupos étnicos hubiese sido muy superior a la que conocemos hoy en día. Entonces, las dinámicas del nazismo estuvieron articuladas por tres ejes. El eje ideológico racista, la guerra como herramienta de expansión y exterminio, y el uso del Estado como una máquina burocrática para el exterminio. O sea, la burocracia estatal usada para el exterminio, y Franco después va a hablar cómo estas categorías se traducen en las acusaciones que se van a llevar adelante en los juicios. ¿Cómo implementaron este proyecto ideológico racial? Bueno, vamos a ver algunos puntos para entender el nazismo y esta dimensión ya en la plataforma del partido nazi, los 25 puntos del partido nazi. Si ustedes ven el punto número 4, decía: solo un miembro de la nación puede ser ciudadano del Estado. Solo alguien de sangre alemana, cualquiera que sea su credo, puede ser miembro de la nación. En consecuencia, ningún judío puede ser miembro de la nación. Ya estaba en la plataforma del partido político que los judíos no iban a tener ciudadanía. Y en Mein Kampf escribe: la ideología nacionalsocialista tiene que diferenciarse fundamentalmente del marxismo en el hecho de reconocer el valor de la raza. ¿Sí? Esta cuestión del judeo-bolchevismo que va a estar muy presente. Dice: veamos cómo se acerca el judío. Se acerca al obrero y finge conmiseración hacia él y hasta parece indignarse de su miseria y pobreza. Luego ayuda a fomentar el alza y el mejoramiento de sus condiciones. De un modo infinitamente hábil, alimenta el odio contra los que más poseen. Así funda el judío la doctrina marxista. ¿Sí? Ya desde la ideología nazi, este vínculo del judeo-bolchevismo, que era lo que los nazis venían a salvar al mundo, ¿no? Esta visión redentora, salvadora de los nazis. En el 33, Hitler es nombrado canciller y allí comienza lo que dicen los historiadores, un proceso de radicalización acumulativa. Y vamos a ver algunos puntos para entender. Persecución y eliminación, primero, dentro del propio grupo étnico-racial, dentro de los propios arios. ¿Sí? Las personas con discapacidad, primer grupo que es exterminado por los nazis. Si en el año 1941 los soviéticos hubiesen derrotado a los nazis y los nazis hubiesen invadido la Unión Soviética, y seguramente estaríamos hablando de la eliminación de dos grupos, las personas con discapacidad y la inteligencia polaca. ¿Sí? Los judíos sí hubiésemos hablado de todas las prohibiciones que tuvieron y estuviésemos hablando también de cómo, en las terribles condiciones que vivieron en los guetos. Pero el exterminio comenzó en el 41. Entonces el primer grupo van a ser las personas con discapacidad. Dentro del propio grupo étnico-racial, opositores políticos, criminales, asociales, testigos de Jehová, homosexuales. Salvo los discapacitados, estos grupos eran reeducables. Si los primeros campos de concentración en la Alemania nazi fueron para estos grupos. ¿Por qué? Porque son arios. Y el ario que se opone al nazismo, que formaba parte de alguno de estos grupos, era considerado como un enfermo que en un tiempo en el campo de concentración podía ser curado, podía ser reeducado y reinsertarse a la sociedad siempre y cuando apoyara al nazismo. Los que no entraban en la categoría de judíos. Por los judíos la metáfora no es la enfermedad. Los judíos la metáfora va a ser el virus. La enfermedad se cura, el virus se destruye. Vemos cómo la política se va a ir radicalizando, primero con la legislación antijudía. Los nazis van desarrollando una legislación discriminatoria que va a tener el anclaje en 1935 en las leyes de Nuremberg, en dos leyes, Ley de Ciudadanía del Reich, que va a cumplir ese punto número 4 que estaba en el programa del partido nazi, donde los judíos no tienen acceso a la ciudadanía, y la ley de la defensa de la sangre y del honor alemán, donde no puede haber, a partir de ese momento, más matrimonios entre arios y judíos, ni siquiera relaciones sexuales.
Entonces, lo que empiezan a desarrollar los nazis a través del uso de la ley, ¿no? Porque Hitler decía en ese momento, el antisemitismo tiene que ser racional, no visceral. Visceral lo hacen los rusos en los pogromos. Nosotros tenemos que excluir a los judíos legalmente, para asfixiarlos, para matarlos cívicamente, para matarlos económicamente, para matarlos socialmente, con el objetivo de que los judíos emigren de Alemania. Ahora, esta política se va a ir radicalizando hasta el año 38. Sí, disculpen que hago una muy breve síntesis porque tendría que explicar más las causas, pero no me da el tiempo, que sí va a desembocar en lo que es la violencia física, el pogromo de noviembre, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. En este pogromo, ahora sí está la violencia explícita. Quemaron cientos de sinagogas, incendiaron, asesinaron judíos, 30.000 son llevados ahora por condición de judíos a los campos de concentración. Y este pogromo va a ser sí ya la antesala de lo que va a venir con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Con la invasión a Polonia entra para el judaísmo lo que se denomina la fase de concentración. Van a ser concentrados en los guetos, donde las condiciones van a ser terribles y va a empezar a haber una alta mortalidad en la medida que el tiempo se extiende. Y con la invasión a la Unión Soviética, y acá empezamos a mostrar ya pruebas, evidencias fotográficas que van a ser utilizadas en los juicios, hechas por los propios perpetradores. A pesar de todo lo que destruyeron, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede encontrar, y mayoritariamente son pruebas hechas por los propios perpetradores. Con la invasión a la Unión Soviética va a comenzar el exterminio, primero, de los judíos de la Unión Soviética, en lo que se llama el Holocausto por las balas. 1,5 millones de judíos son exterminados por las balas. Ese mismo año, y también por pogromos, acá vemos una imagen también sacada también por un fotógrafo alemán, de estos pogromos alentados por los nazis en Kovno, le decían el distribuidor de la muerte de Kovno, ese muchacho rubio nacionalista lituano, que mataba judíos con un palo, haciéndolos pasar uno a la vez, y que después de matarlos se paró sobre los cadáveres para tocar con su acordeón el himno nacional de Lituania. La masacre de Baviera es otro ejemplo, el ejemplo, podríamos decir, del holocausto por las balas. 33.700 judíos fusilados en 2 días. Piensen esa dimensión, ¿no? De muerte, en 2 días. En el 41 se toma la decisión de la solución final de matar a todos los judíos europeos, ya no los judíos de la Unión Soviética, y acá vemos cómo el Estado burocrático, ¿sí? la burocracia, la máquina burocrática estatal entra en juego en la conferencia de Wannsee. Esta conferencia de Wannsee, como verán, no están los jerarcas, o sea que no es una decisión que se tomó allí, sino que la decisión estaba tomada y en esta conferencia buscan implementarla. ¿Y quiénes están? Los subalternos de los jerarcas, de los distintos departamentos que van a estar involucrados en la deportación y el exterminio de los judíos. Y la última etapa va a ser ya sí el exterminio en los campos. Los campos de exterminio, Auschwitz es el campo por excelencia, pero después hablamos de los campos de la Operación Reinhardt, donde se mataron en esos campos la mayor cantidad de judíos. Realmente hablamos de Auschwitz porque en Auschwitz exterminaron a 1 millón de judíos. Es verdad, es el campo que más mató, pero perdemos el eje de cómo murieron los 5 millones de judíos restantes si solamente nos focalizamos en Auschwitz. Treblinka, Belzec, Sobibor, Maidán, Chelmno fueron los otros campos de exterminio. Ahora vamos a la guerra. Dejemos ahora toda la cuestión racial y en esta evolución y pasamos a la guerra. La guerra como herramienta de expansión y de exterminio. La plataforma del partido nazi decía: exigimos tierra y territorio, colonias, para alimentar a nuestro pueblo y asentar a nuestra población excedente. Y en Mi lucha Hitler escribe que ya las fronteras de 1914 no significaban nada. Debemos dirigirnos hacia el este. Allí estaba el Lebensraum, el espacio vital para que Alemania pudiera representar este Reich que iba a durar 1000 años. Debemos descubrir en el bolchevismo ruso
la tentativa del judaísmo en el siglo XX de apoderarse del mundo. La lucha contra el bolchevismo mundial exige una actitud clara con relación a la Unión Soviética. Y esta es la guerra redentora, la guerra de salvación, la guerra de exterminio que va a estar en la Unión Soviética. Pero antes hay indicios y pruebas de la intencionalidad nazi para llevar adelante una guerra y ocupar países. ¿Cuál es la prueba? El memorándum Hossbach. Este memorándum que fue escrito en el año 1937, donde Hitler, ahí verán, convoca a esta reunión a altos mandos del partido nazi, del ejército, de las Fuerzas Armadas, y define su visión estratégica, habla sobre la necesidad del espacio vital en Europa Oriental, o sea, retoma lo que él escribió en su libro Mein Kampf, y la expansión por la fuerza y no por la vía diplomática. Hitler decía que la guerra tenía que empezar antes del 43, la adelantó bastante porque empezó en el 39. Ahora, ¿qué importancia tiene este memorándum como evidencia? Demuestra la intencionalidad de guerra de agresión, que hubo una planificación anticipada para la guerra, que no fueron arrastrados por circunstancias externas, que Alemania no actuó en defensa propia, que Alemania llevó adelante a partir de ese momento un plan cuatrienal económico orientado a la industria de armas para prepararse para la guerra, y que había un plan de dominación territorial. Esto es la evidencia importante, y así vemos cómo antes de la guerra Alemania anexa Austria en el 38, marzo del 38, los Sudetes, que es esta región de Checoslovaquia, en octubre del 38, en marzo del 39 ya anexa toda Checoslovaquia sin disparar un solo tiro, la zona de Memel de Lituania, y después ya sí, con la invasión a Polonia estalla la Segunda Guerra Mundial, porque Gran Bretaña y Francia abandonaron la política de apaciguamiento y le declaran la guerra. Ahora, jerarcas que fueron juzgados en Nuremberg. Hermann Göring, rol importantísimo porque era el segundo de Hitler en la escala. ¿De qué se lo acusa también, no? O sea, ¿qué importancia tuvo la anexión de Austria? Están las llamadas que hizo, la presión que le generó al canciller austríaco para que Austria dejara ingresar al ejército alemán y que Austria capitulara ante la presión de los nazis para formar parte de Alemania. O en marzo del 39 también las amenazas directas del presidente checoslovaco que fue convocado a Alemania diciendo que si Checoslovaquia no se rendía, ya estaban los aviones dispuestos para arrasar Praga. Göring estuvo presente en todas esas amenazas. La implementación de una guerra territorial a gran escala. Después de Polonia, los nazis invaden Europa Occidental, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Francia. Después van por Yugoslavia, Grecia, en África del Norte. Y en junio de 1941 invaden la Unión Soviética. El enemigo ideológico, el judeo-bolchevismo estaba allí presente. Allí estaba el espacio vital, los recursos económicos, el petróleo, el carbón, el hierro, el trigo. O sea, todo lo que necesitaba Alemania, pero para eso había que llevar una guerra distinta, una guerra sin precedentes. Los marcos de referencia de un soldado alemán que peleó en Francia cambian por completo cuando tiene que pelear en la Unión Soviética, donde allí no se respeta ningún convenio internacional de guerra, donde exterminan sistemáticamente a pueblos enteros. 27 millones de soviéticos murieron bajo la ocupación nazi, para que traten de tomar la noción a lo que hacemos referencia. Y si ganaba la guerra como tenía pensado Hitler, que en Navidad los soldados alemanes iban a estar en Berlín, si en diciembre del 41 caía Moscú, tenían pensado en 6 meses, los primeros 6 meses del 42, matar de hambre a 30 millones de ciudadanos soviéticos. Ese era el plan de hambre que tenían los nazis para la Unión Soviética si ganaban. Acá vemos la cuestión de los prisioneros soviéticos, donde no se respetan tampoco el trato al prisionero soviético. Vemos prisioneros soviéticos en Mauthausen,
y como tengo poco tiempo, sí, les voy a mostrar algunas pruebas, ¿sí? Por eso son imágenes fuertes, pero son evidencias que se presentaron en los juicios como pruebas fílmicas. Estas son imágenes de prisioneros soviéticos. Curiosamente, el nuevo campo que habían diseñado en Auschwitz no estaba en absoluto pensado para alojar judíos, sino gente así. Prisioneros de guerra soviéticos. Los nazis los consideraban seres inferiores. Durante la guerra, aproximadamente 3 millones de prisioneros murieron de hambre, enfermedades y torturas. Era una diversión, ¿no? Tirarles migas de pan, ¿no? a prisioneros que los dejaban morir de hambre. Pruebas fílmicas fueron presentados por la Fiscalía sobre lo que encontraron los aliados en los campos de concentración. Ahora vamos a ver algunas imágenes de Bergen-Belsen. Bueno, pues ya vimos suficiente. También sobre lo que hallaron los soviéticos. Estos son evidencias del campo de Maidane. Los zapatos, la ropa, todo esto era clasificado de los judíos que mataban para ser enviado a Alemania. Es lo que no llegaron a enviar, ¿no? Esto es lo que se encuentran los soviéticos que filman cuando llegan. Vean la ropa que llevan, porque los judíos pensaban que iban a ser reasentados, no eliminados, juguetes. Todo era clasificado. El pelo de las mujeres era cortado, embolsado en esos paquetes. Ese es el pelo que encuentran antes de ser enviado a Alemania para ser procesado para alguna utilidad. Presentaron imágenes de 90 segundos sobre los pogromos, filmadas por los propios nazis, también fueron presentadas en los juicios, donde se ven estos pogromos alentados por los nazis, y filmaron cómo le pegaban a los judíos o los mataban a los judíos. Vean que son distintos lugares. Otra evidencia es que presentaron, es lo que encontraron en Buchenwald, ¿no? El comandante Kharkov y su esposa Ilse, que también había sido comandante del campo de Maidane, ¿no? Encontraron evidencias de cabezas reducidas o piel, usaban pieles, son tatuajes en piel, que los cortaban y los coleccionaban, o hacían lámparas también con piel humana. ¿Puedo tener 3 minutitos? 3.
Quiero cerrar con esta parte de la película Los juicios de Nuremberg, ¿no? Para que nos sirva como reflexión el cierre que hace el juez, obviamente es en la película, pero es interesante que lo podamos escuchar. El tribunal de sesión. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a este tribunal. La lista de la causa que nos ocupa empezó hace 8 meses ante este tribunal y el sumario contiene más de 10.000 páginas. Las reacciones expuestas por los letrados han concluido. Simples crímenes y atrocidades no constituyen el punto más grave de los cargos formulados. Lo grave es el hecho de haber tomado parte conscientemente en un sistema de tremenda crueldad e injusticia impuesto por el gobierno con absoluto desprecio de todos los principios morales y legales reconocidos en las naciones civilizadas. Minuciosamente, este tribunal ha estudiado los informes presentados y encuentra en ellos evidencias suficientes para apoyar sin temor a equívoco los cargos contra estos acusados. El señor Rolfe, en su muy hábil defensa, ha afirmado que existen otros que deberían compartir la responsabilidad de lo sucedido en Alma. Hay verdad de ello. Quien realmente pide justicia ante este tribunal es la civilización. Pero el tribunal afirma que los hombres que hoy se sientan en el banquillo son los responsables de sus actos. Hombres que vestidos con negras togas juzgaban a otros hombres. Hombres que tomaron parte en la promulgación de leyes y decretos cuyo propósito era el exterminio de seres humanos. Hombres que ocupando cargos relevantes tomaron parte activa en el cumplimiento de aquellas leyes que transgredían incluso la propia ley alemana. El derecho penal en toda nación civilizada tiene un principio común, el siguiente. Cualquier persona que induce a otra a cometer asesinato, cualquier persona que provee a otra de medios para poder consumar el crimen, cualquier persona que actúa de cómplice en un crimen, es culpable. El señor Rolfe nos asegura que el acusado Jan fue un extraordinario jurista y que obró de acuerdo con lo que creyó mejor para su patria. También hay verdad en ello. Jan es sin duda una gran figura. Creemos que abomina del hombre vivo, pero la compasión por la actual tortura de su alma no debe llevarnos al olvido de la tortura y la muerte de millones provocadas por el gobierno del que formó parte. La historia y el destino de Jan ilumina la más rotunda verdad que hemos conseguido poner de relieve en este juicio. Si él y los demás acusados hubieran sido seres perversos, y si los jefes que mandaban en el Tercer Reich hubieran sido monstruos, sádicos y maníacos, lo ocurrido no habría tenido una mayor significación moral que un terremoto o cualquier otra catástrofe. Pero este juicio ha demostrado que durante una crisis nacional, seres normales, incluso hombres capaces y excepcionales, pueden engañarse a sí mismos hasta cometer crímenes tan espantosos y ingentes que rebasen cuanto puede imaginarse. Nadie que haya asistido a este juicio podrá olvidarnos nunca. Hombres esterilizados a causa de sus ideas políticas, la amistad y la confianza cruelmente esclarecidas, el asesinato de niños, con cuánta facilidad sucede. Reconozco que también en nuestro país hay quienes hablan de la protección de la patria, de supervivencia. Llega un momento en que todo país debe tomar una decisión. En el preciso momento en que el enemigo se aferra a su garganta, entonces parece que el único modo de sobrevivir es emplear los medios del enemigo. Hay que sobrevivir como sea, por encima de todo, sin escrúpulos. En tal caso, yo me pregunto, ¿sobrevivir como qué? Una nación no es una roca, tampoco es la prolongación de uno mismo, es la causa que defiende. Es aquello que defiende cuando defender algo es lo más divino. Ante los pueblos del mundo, permítanme ustedes que proclame en nuestro fallo aquello que defendemos. Justicia, verdad y el respeto que merece el ser humano. Bien, y cierro solamente con esto, sintetizando un poco lo que dijo, es que cada individuo de cada profesión se confronta con el holocausto, ¿sí? Todas las profesiones de alguna forma contribuyeron, aportaron su granito para que esa política se radicalizara y esa política terminara en el exterminio, y no solamente de los judíos, sino como hemos visto de otros grupos. Muchas gracias.
doctor Franco Fiumara, juez en lo criminal, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, magíster en Derecho y Relaciones Internacionales, posgrado Universidad de Bari, becario y profesor invitado de Taller, condecorado como Ufficiale de la Orden de la Stella de Italia, profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, consejero de honor de la Facultad Interamericana de Litigación, dio cursos en Francia, Polonia, Alemania, ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas, becario del programa Personalidad del Futuro de Francia, docente de grado y posgrado, investigador y consejero de la UNAM, disertante internacional con numerosas publicaciones de artículos y libros, entre los más destacados, Educación y Justicia como métodos de prevención del genocidio, Shoah y genocidios del siglo XX y XXI, El voto del ciudadano italiano en el exterior, Rusia, Turismo temático, clases de Derecho Procesal Penal, coautor de Fascismo y Ustachas, Políticas del Error y Volver a Empezar. Muchísimas gracias. Una palabra. Gracias, Gise, gracias a vos, gracias a todo el Museo del Holocausto, a todas las autoridades, gracias al panel de lujo que me acompaña, Bruno, que maravillosamente cerraste con el juicio de los jueces, que es la justicia parte cómplice de esto por utilizar el derecho, y con el licenciado Perina, que bueno, vamos a tener el gusto también de que nos honre con su exposición. Quiero ser noble y justo agradecer a Luis y a todas las personas de Ioná, Yamil, a Mario Abergus, que hoy no podía estar por la cuestión personal, pero también a mi amigo Luis Chilleski, que siempre está presente en cuestiones que son nobles y que hay que difundir, y al emisario de la Embajada de Paraguay que nos está acompañando, gracias ministro, consejero por estar aquí, y tantos otros amigos, no quiero ser injusto, Claudia Bru, Alberto Indí, también Claudia Caputi. Para mí es muy lindo que nos acompañen. Manuel, no te voy a dejar de lado, pero te tengo también las autoridades del museo. Quiero ser noble con todos y por eso les quiero estar agradecido en algo tan noble e importante. ¿Y por qué les digo esto? ¿Terminó con el nazismo, el antisemitismo? ¿Terminó con el nazismo las cuestiones inherentes a la persecución de judíos en el mundo? No, no terminó. Y les quiero enseñar primero o explicar algunas cuestiones que hacen al Israel actual y la lucha contra el antisemitismo yihadista que existe y ya hemos visto lo que ha acontecido. Fíjense que cómo nace el derecho internacional. Bruno nos explicó maravillosamente con pruebas lo que aconteció. ¿Y por qué lo hicimos de esta manera? Porque esto no existía hasta que terminaron los juicios. Eso es lo importante, porque cronológicamente lo hicimos así. No se sabía cómo se iba a juzgar a los nazis. Ahora Franklin Delano Roosevelt inteligentemente dijo, los vamos a juzgar, porque es el mensaje que vamos a dar a la posteridad. Y empezaron a estudiar todas las leyes internacionales, los tratados, las convenciones, desde que se creó la Cruz Roja allá en la Guerra de Solferino en 1859, con Somos Todos Hermanos, Siamo Tutti Fratelli, y se recogían los heridos por igual de la mano de Henry Dunant. De ahí nace el derecho internacional humanitario, aparece la cláusula Martes en 1899, que habla por primera vez de leyes de la humanidad, y empiezan sobre todo, les voy a mencionar, Convención de la Haya y de Ginebra, pero algo muy importante que hace a la total a la guerra total, y que bien lo marcó Bruno. Rusia, la Unión Soviética, no adhirió al Tratado de 1929 de Ginebra, que era la protección de soldados, de ciudadanos, de los pueblos y del patrimonio, y en concepto, hablado entre Hitler y Joaquín von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores, dijeron, hacemos lo que queremos en el este porque no adhirió a este tratado. Y así juega el derecho en todas estas cuestiones. Después nacen los crímenes de lesa humanidad con el Imperio Otomano, como podemos ver con la primera declaración allá en mayo de 1915. Y quiero explicarles algo que es importante para los que son críticos. ¿Cómo vamos a juzgar a cada nazi y en cada país? Imposible. Imagínense que era algo imposible. ¿Y por qué les traje aquí el juicio de Eichmann? Porque este fue el mejor alegato de todos los fiscales
fiscales de todos los juicios contra líderes nazis, incluso superando a Jackson. ¿Y qué dijo Gideon Kauter? Al presentarme aquí ante ustedes, jueces de Israel, para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no me encuentro solo. Conmigo están 6 millones de acusadores. Para ellos no pueden levantarse para dirigir su dedo acusador, aquel que está allí sentado detrás de los cristales y gritar Jacques Dreyfus, quien recuerda. Porque sus cenizas están afiladas sobre las colinas de Auschwitz y los campos de Treblinka, o desparramadas en los bosques de Polonia. Sus tumbas están dispersas a lo largo y a lo ancho de Europa. Su sangre clama, pero no se oye su voz. Por ello, yo seré su vocero y en su nombre formularé la horrenda acusación. Claro, ¿cómo van a acordar? Hubo una sola forma de hacer esto cuando inició la guerra. Todos los países le van a delegar esa autorización, 19 países, a la Unión Soviética, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, y quien entró por la ventana de los juicios de Nuremberg, que fue Francia, pasamos por favor, que fue Francia. Y yo le marqué muy poquito porque Bruno se tomó el trabajo de hacer justamente los elementos de prueba, lo que da gusto trabajar con él, y quiero marcarles, antes de que se crearan los delitos, qué es lo que pasó. Falsa bandera, invasión a Polonia provocada por agentes de la SS, los testigos del general Lockhausen, como también Nauhoff, que fue el que proveyó y acompañó, vistieron a polacos con uniformes polacos, que otorgó y entregó con conocimiento de Eichmann la Auer, que es la almirante Canari, que estuvo aquí, vivió en Argentina, en la Patagonia, después de la Primera Guerra Mundial. Y con eso inician una guerra bajo una falsa bandera que se menciona. Y al día siguiente, con el ataque, supuesto ataque polaco a Radio Estaca, tiene inicio el primer acto jurídico de guerra de agresión. Y acá comienzan después los actos de crímenes de guerra. Pásame Bruno, esto pasa el 1 de septiembre. En forma inmediata empiezan documentos, yo esto lo voy a dejar al museo, por si a alguno le interesa que lo puedan distribuir. Fiscal, la prueba esto es presentado, como podemos ver, la constitución de los guetos es el primer acto jurídico, hablo siempre de jurídico, contra lo que es un pogrom del judaísmo europeo, en este caso de Europa. No lo digo porque se los entrego, pero esto es una prueba que va a ser exhibida en el juicio. Bruno, por favor. Bueno, y acá tenemos lo que le mencioné previamente. La traición con el tratado justamente Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939, previa a la invasión de Polonia, invade la Unión Soviética, como podemos ver. Detrás van los paramilitares, los grupos de asalto, cometiendo crímenes que ya van a estar como que van a ser considerados de lesa humanidad. Pero acá tenemos también los crímenes de guerra y, como podemos ver, conspiración, que se los voy a explicar seguidamente. Pasame, por favor, son muy poquitos elementos, llegamos al final de la guerra. Acá comienza la Guerra Fría, en este mismo momento que hay que armar los juicios de Nuremberg. Fíjense que se firma la rendición incondicional del segundo Führer, Karl-Dönitz, por separado. Una se hace en Karlsruhe el 9 de mayo, que firma con los soviéticos, y el 7 en Reich, que iba a entrar en vigencia el día 8 de mayo del 45. Es muy importante la cronología en todo esto. Todavía no existen los delitos por los cuales van a ser juzgados, porque esta es la gran crítica. Y finalmente Franklin Delano Roosevelt convoca a un juez de la corte llamado Jackson, de la Corte de Estados Unidos, que le dice: ponete de acuerdo con los otros delegados de los otros países, armen algo, quiero que lo juzguen y que esto se vea y quede para la historia. Así es como llevamos la Carta de Londres el 8 de agosto de 1945. Se va a hacer, como les manifesté, justamente el alegato del fiscal Kausner en Israel. Todos los países delegan para constituir un solo acto de juicio a todos los que tienen detenidos hasta ese momento. Es imposible hacer un mega juicio mucho más grande porque es mucho más complejo, y por eso seleccionaron a 24, después van a terminar 22 sentados en el banquillo por otras causas. Y en definitiva, pasame por favor, se establecen 3 crímenes: crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó con esto? Crímenes contra la paz.
fueron notificados los que ya estaban detenidos, los líderes nazis, en Bélgica, en Luxemburgo, en Mondorf, en la Mondorf-Levais, los notifican por separado lo que eran los crímenes de guerra y plan común o conspiración. Francia no estuvo de acuerdo, entonces, previo, pasame Bruno por favor, lo va a resolver el tribunal, y acá hay una persona que aporta una idea maravillosa que tiene que ver con crímenes de lavado de dinero y de control de divisas, que se llama conspiración. Para explicarle a ustedes, en criollo y en argentino, lo que sería lo más parecido a una asociación ilícita, que iba a tener un líder absoluto, en este caso llamado Adolfo Hitler, y los demás secuaces que le iban a acompañar en esa misión criminal. Y acá lo aporta justamente esta persona, general, coronel Murray Van Ayer, que dice: vamos a jugarlo que cada uno de los nazis por sí mismo ya constituya su condición de criminal, con algunas excepciones, que eran choferes de camiones que no hayan tenido alguna acción criminal comprobable, o los traductores cuando tenían que hablar en los frentes de batallas. Hasta estos pequeños detalles. Entonces, con esta conspiración para cometer crímenes de guerra, de agresión y también crímenes de lesa humanidad, es como van a resolver ellos. Y van a tomar como fecha de inicio lo que Bruno nos manifestó, 1920, con los 25 puntos para la conspiración. Pásame, Bruno, por favor. ¿Qué problema pasó que muchos van a escuchar hablar una coma legal que hace historia? Los rusos habían cometido justamente el Holodomor, que sería el genocidio de los ucranianos. Parece que en la historia se vuelve a repetir. Entonces dijeron: no, los crímenes de lesa humanidad tienen que acontecer dentro de lo que fue la guerra a partir del 1 de septiembre de 1939, porque si no tenían el riesgo de que ellos también puedan ser juzgados. Y ahí es donde el tribunal de facto arregla con la famosa coma, y por eso, estimados amigos, cuando ustedes escuchan hablar de la noche o el pogromo de noviembre, para los nazis la noche de los cristales rotos, por eso quedó fuera de juzgamiento en responsabilidad individual, porque no fue cometido en tiempo de guerra. Esa fue justamente una de las cuestiones más complejas que tuvo. Pero aporta dos novedades importantes. Una a pedido de Francia con el apoyo de la Unión Soviética. Artículo 12, juicio en ausencia. Líder que no encontramos y que necesitamos acreditar las cadenas de mandos, los vamos a jugar. Figura francesa. Y número dos, algo muy interesante también, que tiene que ver generalmente con delitos fiscales y que fue trasladado acá: la disolución de organizaciones estatales o paraestatales. Digo estatales porque el ejército y justamente la presidencia, la gabinete de presidencia, Cancillería del Reich, también fueron acusados. Lógicamente terminaron, algunas solamente condenadas. Trae esta nueva novedad, que después lo va a refrendar, que a veces nos olvidamos. En 1946, en diciembre, la resolución 95 de Naciones Unidas, que esto va a ser principios del derecho internacional y que son aplicables en la Argentina actual, y a veces hasta los jueces nos olvidamos de estas cuestiones que están vigentes. Brunito, pásame, por favor, gracias. Pásame. Todo esto iba a quedar bajo supervisión del Comando de Control Aliado. ¿Por qué tiene importancia el Comando justamente de Control Aliado? Porque iba a ser la última instancia de apelación de los criminales en caso de terminar justamente condenados. Y ellos ponen en el mismo estatuto la importancia de la erradicación del militarismo, la desnazificación, basado en la educación. De hecho, importan profesores ingleses en esa Alemania en esa época. Pasame, por favor. Bien, les expliqué esto. Entonces tenemos que quedan 4 cargos arreglados, no por los juristas que estuvieron en la Carta de Londres, sino por los mismos jueces, habida cuenta la petición de los soviéticos: plan común o conspiración, o sea, una asociación ilícita que podía cometer crímenes de actos de agresión o crímenes de guerra, y dentro de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad.
Vamos a ir rapidito, pasame, empieza el juicio, como tenemos el 20 de noviembre del año 1945, como podemos ver, pasame Bruno, y acá empieza el fiscal Jackson de la misma forma, describiendo todo lo que tenía que ver con la conspiración de los nazis para cometer todo tipo de crimen. Francia no quiso participar en ese delito, por eso se oponía, por eso le tiró, como decimos de alguna forma, la responsabilidad al fiscal Jackson, que manifiesta un poquito lo que va a mejorar el fiscal Kauder en cuanto a la territorialidad y cómo Hitler se convirtió en el canciller de Alemania como una persona maligna representada en el banquillo de los acusados por su superviviente más eminente. Pásame el bonito. Gracias, amigo. Pásame que estos son los elementos de prueba documental que se muestran. Y bien, el fiscal Jean Proust, el inglés, cuando diferencia y manifiesta las pruebas que nos presentó Bruno, cómo iban a ser estudiadas, mostradas y juzgadas tanto la conspiración para el crimen de guerra, tanto la conspiración para el crimen de lesa humanidad, que es lo que nosotros vamos a conocer en la actualidad como genocidio. La Shoah fue un genocidio, nada más que en ese momento solo lo utilizaron el sinónimo de genocidio los fiscales, no los norteamericanos, pero sí los demás fiscales, como sinónimo de crimen de lesa humanidad, que era el tipo penal descrito por Herschel Lauterpass, que juntamente con Lenin y también con Simon Wiesenthal nacieron en Lemberg, en Lvov, Leópoli y estudiaron en la misma universidad. Fíjense, porque voy a cerrar con una placa importante. ¿Qué nos dice Jean Proust importante? Fíjense lo que él demuestra, que no podían desconocer de la Action T4, que no podían tampoco desconocer en la forma en que fueron aniquiladas en la cámara de gas o por fusilamiento cada uno de los mentirosos acusados sentados en el banquillo, que bien nos mostró la prueba, pues estaban conscientes de todo, porque los mismos alemanes aportan las pruebas para su propio juzgamiento. Prácticamente no hubo prueba ajena que no haya sido la de los mismos nazis. Pásame, por favor. Después está Champetier, el fiscal francés, que se encarga de todos los crímenes que tuvieron que ver con el Estado francés, por eso les dije que entraron por la ventana, y él pone un poquito lo que sería también las cuestiones de los crímenes contra la humanidad. Pasamos un poco más, pasamos por una cuestión de tiempo, no vamos a inspirarnos, y acá sobre todo nos aporta Milton, que era partidario de aplicar los juicios en ausencia. Las ideas y los símbolos corporales del racismo forman parte integral de su sistema político y que por su sangre fluían, por sus venas, lo dice esto que ustedes ven acá, son extractos copiados tal cual de cada párrafo de la sentencia y de las actas del juicio de Nuremberg, para que ustedes después lo puedan leer o ver en casa. Pasame, Bruno, y quiero dejarle como acotación de Mein Kampf, cuando menciona que los latinoamericanos somos mestizos y éramos equiparables los latinos americanos a los eslavos, y Bruno le comentó cuál iba a ser la política de ellos. Albert Speer, que muchos han visto acá una obra, ¿cómo era el buen nazi? No me acuerdo el nombre. El cazador y buen nazi, gracias, sí sé. El jefe de él fue paradójicamente el único que se salvó, y al segundo del buen nazi fue ejecutado en la condena por una cuestión que dijo, y el juez lo manifestó como el mayor y más cruel esclavista de los faraones. Pasame, Bruno, para que vaya a ver, quiero ir a Hermann Göring. Pasame, por favor. Pasame, campo de concentración, describió todos los asesinatos, pero ve, lo describió muy bien él. Pasame un poquito más. Esto es Verdun-sur-Glane en Francia, donde se conmemora todos los años el acto de lo que fue una de las mayores masacres de un pueblo, solamente una sobreviviente. Pasame, por favor. Rudenko, que trajo una falsedad, la masacre de Katyn, que había sido cometido por los rusos y querían culpar a los nazis, pero nos quedará para la charla del año que viene. Pasame, Bruno, por favor. Pasame otra más, porque quiero pasar. Pasame, Katyn, pasame. Acá está lo que Bruno nos mostró en las filmaciones, como Dodd, el fiscal, interroga por estas cuestiones a cada uno, a Keitel, a Rosen, de la Franca, Funk, a Schiller, a Sauken y a Schleicher-Quart. Todos terminan prácticamente condenados a muerte, con excepción de Speer. Y también él es el que hace la acusación con respecto a las organizaciones nazis. Pasame una más, por favor. Estos pasame igual,
Pasame de nuevo son los planteos que realiza la defensa, los defensores, Pasame, Cervantes estuvo en Israel también, y quiero llegar a esto. El líder más prominente, más destacado, y una persona que superaba la media de inteligencia, dicho por sus propios psiquiatras y psicólogos interrogados que lo interrogaron de Hermann Göring. Acá está el extracto de una cuestión fundamental. Si me podés pasar la película de esos minutitos que tenemos, si es factible. En definitiva, se los voy a hacer escuchar, que está muy bien porque transcribieron las actas del juicio en esta parte de la película. Y ya con esto prácticamente voy concluyendo. Señor fiscal, ¿sí está listo? Mariscal Göring, desde el principio usted impidió que ningún judío participase directa o indirectamente en la economía de Alemania, ¿no es cierto? Sí. Es cierto, pero no del todo correcto. Ni las grandes industrias ni las de armamento bajo la dirección de los judíos. ¿Fue la primera de sus medidas legales contra los judíos? Expulsarlos de los cargos públicos fue lo primero. Y en 1936 dictó personalmente una ley por la que se condenaba a pena de muerte transferir propiedades al extranjero. Eso es correcto. Y otra por la que todos los daños causados a propiedades judías por los disturbios de 1938 debían ser pagados por los mismos judíos, ya que todas las indemnizaciones eran confiscadas por el Reich. Firmé una ley similar, no sé si era exactamente así. Y no dijo en cuanto a los disturbios... Les voy a mostrar esta copia. Y no dijo, ojalá hubieran matado a 200 judíos en vez de destruir tantos objetos valiosos. Eso lo dije en un momento de buen humor y de extrema excitación. En otras palabras, sinceridad espontánea. ¿No firmó una ley en septiembre de 1940 ordenando que se confiscaran todas las propiedades de los judíos en Polonia? Supongo que sí, si el decreto está por ahí. Y otra que decía que los judíos no recibirían compensaciones por los daños causados por los ataques enemigos o por las fuerzas alemanas. Si la ley lleva mi nombre, así debe ser. ¿Es esta su firma? Parece que sí. ¿Es o no la es solución final. su firma? Lo es. Su firma en un decreto con fecha de julio de 1941 pidiéndole a Himmler y a Heydrich y a las SS que prepararan la solución final al problema judío. Esa no es una traducción correcta. Yo dije solución total, no solución final. Estas son sus palabras a Himmler. Le ordeno que me envíe lo antes posible un plan general de medidas de organización objetivas y materiales necesarios para la solución deseada al problema judío. ¿Es esta una traducción exacta de lo que ordenó a Heydrich y Himmler? Se trataba de la inmigración y la evacuación de los Y usted judíos. ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS en la solución final al problema judío, ¿no es así? Las SS no tienen nada. Según este documento, usted personalmente ordenó a todas las agencias gubernamentales que cooperaran con las SS. Usted envió esta carta a Heydrich de las SS. Eso no significa que las SS tuvieran nada que ver con la solución al problema judío. ¿Le importaría repetirlo? Lo diré claramente. Yo no sabía nada sobre lo que estaba pasando, ni los métodos empleados en los campos de concentración. Esas cosas me fueron ocultadas. Y en mi opinión, debo añadir que ni siquiera el Führer conocía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este tribunal tiene pruebas de que casi 10 millones de personas fueron exterminadas. Asesinadas a sangre fría. ¿Está diciendo que no lo sabía? ¿Y en su opinión Hitler tampoco sabía lo que ocurría en los campos de concentración? Sí. ¿Sabe lo que Hitler dijo en 1943 en una reunión que se grabó? Le leeré sus palabras. Y cito: el ministro de Asuntos Exteriores del Reich declaró que los judíos deberían ser exterminados o enviados a campos de concentración. No hay otra posibilidad. El ministro de Asuntos Exteriores, Ribbentrop, habló con Hitler sobre el exterminio
Y usted estaba por encima de Ribbentrop. Usted era el segundo de Hitler. Usted estaba al mando del plan económico de 4 años. Así que sabía lo de los anillos de oro y los dientes de oro y las gafas de oro que las víctimas dejaban tras de sí. Y sabía que se necesitaban 5 minutos más para matar a las mujeres porque tenían que cortarles el pelo para utilizarlo en la fabricación de colchones. Y no le dijeron nada sobre este material que procedía de esta gente que había sido asesinada. No. No. ¿Cómo puede imaginar tal cosa? Yo estaba estableciendo las líneas maestras de la economía alemana. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. No he terminado. El acusado puede retirarse. Pueden ver que, como le dije, proporcionalmente a la inteligencia era inescrupuloso hasta el hartazgo, con una particularidad: cuando los acusados declaran, pueden mentir porque no declaran bajo juramento de decir verdad. En este sistema que se aplicó, la fórmula estadounidense, declararon bajo juramento, por eso nos marca una de las placas. Y es importante siempre tener presente esto. Nunca vi algo teatralizado, esto lo decimos con mi querido amigo y compañero en esta lucha, Alberto Gentile, el fiscal general federal, cuando nos conviene a veces la ficción por una cuestión de comodidad por el idioma, y Giselle fue quien también dijo vamos por esta, pero este video original lo pueden ver en blanco y negro en YouTube o en cualquiera de las partes. Llegóme directamente a la placa de Martin Bormann, porque no podemos, acá está Germán Viene, que es el documento que conoció. Una cuestión anecdótica, ¿sabe dónde viene la frase yo tenía un amigo judío? Del juicio de Nuremberg por el señor May, que manifestó que lo ayudó a salir de Alemania. ¿Seguir pasando, por favor? Pasamos un poquito más, Hans Frank, y la placa que viene. Acá. ¿Cómo aparece este sujeto en el juicio? No lo tenía, no estaba detenido, perfil bajísimo. Bajísimo el perfil, pero no el poder. Era la sombra y la palabra de Hitler. De hecho, lo nombraron en el juicio Speer, Hermann Göring, Kaltenbrunner, se me escapa otro, Streicher y también Saukel, cuando manifiestan que las órdenes eran retransmitidas verbalmente de Hitler a Bormann y de Bormann a los demás líderes nazis. Entonces, esta persona pasó justamente a tener una vital gravidancia para poder ser juzgado en Nuremberg, para demostrar la responsabilidad de Hitler y de los jerarcas, porque Hitler, y bien lo dice el acta del juicio, basándose en el Führerprinzip, generalmente firmaba muy pocas órdenes de las cuestiones que eran inherentes a la gobernabilidad. Y por eso lo nombró secretario de la Cancillería del Rey a Martin Bormann. Terminó la guerra, después del suicidio de Hitler desaparece. Muchos años después conocemos lo que va a acontecer con Martin Bormann, que había muerto cerca de la estación Lerter, detrás de justamente del, si quieren decir, del Reichstag, cruzando el río Speer. Ahí estaba su cuerpo, conjunto con Stufenhagen, el médico, que fue después también hecho el ADN con familiares. En definitiva, a lo que los quiero llevar, pasame que vamos a la sentencia, porque lo menciona muy bien el fiscal Jean-Petit de Rivet, francés, cuando menciona con la conspiración cómo fue un parte importante del engranaje Martin Bormann. ¿Y por qué esto? Porque lo demás prácticamente es anecdótico. Pasame el uno, por favor. Pero él nos deja una cuestión fundamental. Todas las novedades jurídicas que yo le manifesté, tanto juicio en ausencia en aras de justicia, como la eliminación jurídica eternamente en las organizaciones nazis, constituirla y repetirla constituye un delito en cualquier lado del mundo donde pueda pasar, fueron justamente llevadas adelante y avaladas por el tribunal en pleno, incluso por el juez soviético, que era el más reticente en bastantes cuestiones. O sea, Martin Bormann fue condenado en ausencia conforme al artículo 12. Tuvimos 12 condenas a muerte, 7 de prisión temporal de distinta magnitud, que después, salvo con excepción de Rudolf Hess, fueron todos liberados. Y en definitiva, 2, tanto Krupp como el Robert Ley. Krupp fue declarado inimputable, por eso no fue juzgado.
ese juicio en una de las celdas en la prisión de Nuremberg. Por eso se escapan del juicio. Pásame, por favor, Bruno. Esto es el legado que nos deja el juicio de Nuremberg en la actualidad, un estatuto, un tribunal penal internacional, una corte penal como le manifestaba, el juicio del Líbano, cuando también muy recientemente, muy poquitos años con sentencia, cuando fueron comprados juicios internacionales, lo que nos enseñó Lemkin y también Lauterpasch, ¿no? Ambos de origen judío, que estudiaron y hicieron esas maravillosas definiciones de lesa humanidad y de genocidio, pero en especial también la imprescriptibilidad de los delitos, pero en especial el mayor legado para nuestro país es esto, que a veces no podemos llegar a copiar. Y gracias, Luis Chiyecki, gracias por la confianza que siempre me tuviste. Por ahí admitía que estaba un poco loco, quizás lo reconocí, pero siempre tuve tu apoyo, como la del doctor Indig y de Alberto Gentili, para que se pueda lograr en la República Argentina la ley 27784, que parece un sueño aún en la actualidad, este año basados en los principios de Nuremberg. ¿Y por qué? Última plata, y te agradezco, y por algo que nos enseñó este señor, los límites del perdón, Simon Wiesenthal. ¿Pueden ser perdonables? Jamás. Nunca más un crimen de Shoah. Nunca más lo podemos permitir. Frase acuñada en Mauthausen y después traída para los juicios a la Junta. Y hay una cuestión que es fundamental. Justicia es lo que tenemos que tener para poder contener a los que son criminales como los nazis, pero que hoy se traslucen en otras modalidades como el yihadismo. Y por eso tenemos que tener fe y trabajar todos en conjunto para poder lograr que todos terminen donde tienen que estar, detenidos como nos enseñó Simon Wiesenthal. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Franco. Vamos a ir con el último espacio a cargo de Emilio Perina. Es hincha de Boca, así nos pidió que lo definamos. Judío argentino, nacido en Río de Janeiro en el 56, cuenta con una experiencia de más de 49 años como productor de cine, radio y televisión. Como periodista siempre se ha preocupado por el contexto de la noticia, sus antecedentes y la difusión de la historia. Su primer trabajo en radio fue en El Mundo, en junio del 76. Ha sido durante casi 26 años editor ejecutivo asociado de la editorial Todo es Historia, que dirigía Félix Luna. En televisión produjo programas periodísticos como Todo es Historia, con Enrique Llamas de Madariaga, Félix Luna y María Sáenz Quesada, galardonado con el Premio Santa Clara de Asís. También se desempeñó como conductor, productor y columnista en diversos programas de noticias y o culturales en radio y televisión. En el sector público ha sido jefe de asesores de la Secretaría de Cultura de la Nación, vocal de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y director del Archivo General de la Nación hasta 2019, y en el presente, desde el 2 de enero de 2024, conduce nuevamente el Archivo General de la Nación. Le damos la palabra a Miguel. Muchas gracias. Gracias a todos. Voy a importunarlos con un par de consideraciones personales y espero no aburrir demasiado con autorreferencias. Es por una cuestión de estricta necesidad intelectual que me tomo este pequeño atrevimiento. Primero voy a aclarar que no soy licenciado. Todo el tiempo me licencian y yo digo, esto me va a traer un proceso por usurpación de título que no deseo. Simplemente soy periodista. Segundo, me enteré que venía esta charla por un correo que me mandó mi hermano, que anda por ahí, Natalio, porque Mario Abreu se olvidó de avisarme a mí. Y yo estuve en un proceso de salud con una intervención quirúrgica de la cual esta es mi primera salida, así que estaba muy extrañado de participar de una charla con gente tan valiosa en un lugar tan icónico y al mismo tiempo no enterarme. Me enteré cuando me llegó el flyer, realmente. Y voy a usar una cita del gran pensador judío francés Raymond Aron, de su libro La República Imperial de 1974, para tratar de explicar desde dónde voy a hacer estas pequeñas reflexiones, porque
no tuve oportunidad de preparar mucho más y además ya tanto Bruno como Franco han dicho casi todo. Decía Raymond Aron que la historia contemporánea, disciplina plenamente admitida en las universidades, no ha resuelto las contradicciones que la reducen, según el criterio de eruditos, a un género literario que tiene excesivas afinidades con el periodismo. Entonces, lo que voy a hacer yo, no hablo como director del Archivo General de la Nación, que no correspondería, sino hablar como periodista y contarles un poco lo que a lo largo de la vida y a raíz de este desafío me ocupé de buscar sobre el tema del Tribunal de Nuremberg. Y en el transcurso de la charla, inclusive, quiero recomendarles algunos libros que a mí me parecen imprescindibles, ¿no? Los dos que me han precedido la palabra han citado las dos películas que existen sobre el Tribunal de Nuremberg. La primera, con Spencer Tracy, es de Stanley Kramer, y no me acuerdo el año en que 61, claro, coincidía con el juicio a Eichmann. Por eso la serie. Y la segunda es del año 2000 y está en 2 capítulos. Las dos se pueden ver en YouTube. Y ahora viene una tercera. Debo decirles que a pesar de que las dos películas ayudan mucho a contextualizar el momento y están muy bien utilizadas para ayudar en la charla, son un poco la historia contada por los americanos. El rol del fiscal Jackson, que venía de ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un hombre muy ligado a Franklin Delano Roosevelt. De hecho, en una de las dos películas, el diálogo le hace decir: el día que muere Roosevelt se me murió el padre, una cosa así. No fue tan brillante, aunque sí fue el impulsor del juicio en todo lo preparativo, pero en el juicio no le fue tan bien, porque antes de lo que vimos había tenido un cruce con Göring, donde Göring lo pasó por arriba como un tal Chris Sherman. Y ahí fue reemplazado por los fiscales ingleses, que eran un poquito más meticulosos en cómo trabajar y que les fue bastante mejor. Antes de volver al juicio, a mí me parece importante complementar algunas de las cosas que dijo Bruno sobre cómo se llega a la Shoah. Dice, ¿cómo llega al poder un personaje tan mediocre y una banda de ladrones y inescrupulosos tan vasta y al mismo tiempo tan mediocre? Y uso la palabra mediocre porque es lo que los que presenciaron el juicio sintieron al verlos. Inclusive el testimonio que me pareció más interesante es el de un periodista e historiador estadounidense, William Schiller, que cubrió como corresponsal extranjero entre 1934 y 1941 para radios y medios norteamericanos el surgimiento del Tercer Reich, y es expulsado cuando se le declara guerra a Estados Unidos. Y él vuelve en los años 45-47 a cubrir el juicio y se vuelve a encontrar con los mismos personajes que cuando estaban vestidos con uniformes y toda la grandilocuencia que la propaganda y la escenografía dan, le parecían una cosa, pero que cuando los ven en el juicio se dan cuenta que son enormemente mediocres, que están todos peleados entre sí, que tienen unas disputas por el poder, por el dinero y por la ambición, que en realidad la arrastraron los 12 años que duró el poder, o quizás más tiempo, si consideramos el momento en que Hitler funda el partido. Y no es el único, también el historiador Michael Bloch, cuando escribe la historia de Ribbentrop, destaca lo mediocre que era, las dificultades que tenía para seguir razonamientos, y si mal no recuerdo, el juicio de Nuremberg fue una movilización de recursos fenomenal, por la cantidad de gente que trabajó, por la cantidad de elementos que se utilizaron. Y el ejército norteamericano colocó psicólogos y psiquiatras para hacer un seguimiento de cada uno de los personajes. Y estos psicólogos y psiquiatras se convirtieron de alguna manera no solo en quienes dejaron testimonio posterior a través de libros, sino en quienes hablaban con los jueces y los fiscales, porque la preocupación era el suicidio y no poder terminar con el juicio. De hecho, dos se suicidaron antes de recibir la sentencia, ¿no? En un caso antes del juicio y en otro caso antes de ejecutar la sentencia, para decirlo con más propiedad.
Bueno, para ello yo encontré unas citas que me pareció que quería compartir hoy sobre cómo se va a producir. Primero, nosotros solemos hablar, se nos enseñaba en la escuela secundaria, que la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre de 1939 y termina el 8 de mayo de 1945. Bueno, la verdad es que es una versión sumamente eurocentrista, equivocada, que omite montones de factores fundamentales para comprender cómo se puede llegar a semejante carnicería y a semejantes matanzas. Por de pronto, hay hoy historiadores modernos, entre los cuales quiero citar a Nolte, que no hablan de dos guerras, sino hablan de una sola, una gran guerra civil europea. Ahora, si salimos del eurocentrismo, nos olvidamos que la guerra en Manchuria comienza en 1932 y que ahí hay genocidio, matanza, trabajo esclavo, todo lo que después mostró la Alemania nazi ya estaba ahí. Sin embargo, los imperios y las potencias en general miraban para otro lado, supongo yo por razones de estrategia política o por razones económicas. De modo que pensar que este drama comienza con la Primera Guerra y tal vez antes, me llevó a encontrar una cita de ese genial escritor que era Stefan Zweig, que en su libro El mundo del ayer, Memorias de un europeo, nos deja un testimonio claro de lo que fue el verano de 1914, que además comienza diciendo que fue un gran verano, con grandes cosechas, con buen clima, y que el mundo era una fiesta. La sorpresa y el horror no se producen solamente con el asesinato del archiduque y su esposa. Él dice que no eran ni siquiera queridos por los austríacos, que no había una popularidad en esos dos personajes y que más bien tenían muy poca prensa a favor. Pero se sorprende después con este párrafo que leo textual. Unas semanas más tarde, cuando parecía que el episodio iba a ser olvidado, no era la única muerte por terrorismo que en esos años sucedió en el mundo. Nosotros inclusive tenemos la de Ramón Falcón antes, está lleno de atentados, de crímenes cometidos. Entonces él dice una semana más tarde, y la figura de Fernando había desaparecido para siempre de la historia. Pero luego, aproximadamente al cabo de otras semanas, de repente comenzó a aparecer en los periódicos una serie de escaramuzas, en un creciendo demasiado simultáneo como para ser del todo casual. Se acusaba al gobierno serbio de anuencia con el atentado y se insinuaba que, con medias palabras, que Austria no podía dejar de impune el asesinato de su príncipe heredero, al parecer tan querido. Era imposible sustraerse a la impresión de que se estaba preparando algún tipo de acción a través de los periódicos, pero nadie pensaba en la guerra. Él está contando esto porque está de vacaciones y está en un balneario y termina la frase diciendo: ni los bancos, ni las empresas, ni los particulares cambiaron sus planes. O sea, la guerra parecía algo poco improbable, pero después los acontecimientos tomaron su propio vuelo. Y se convirtió en la gran carnicería de Europa, que va a dar lugar al Tratado de Versalles, que es un poco uno de los puntos que de alguna manera le sirven a Hitler para poder hacer poder. Y dicho con cierta objetividad, no hay duda que el Tratado de Versalles es una barbaridad cometida contra Alemania, porque Alemania no empezó la Primera Guerra Mundial, ni fue el autor de todos los crímenes, ni resultó. De hecho, como bien va a decir después el Nuremberg, uno de los acusados, al Kaiser no lo juzgaron, a Hirohito tampoco, porque en ese momento se estaban haciendo juicios similares en Japón, que es ahí donde participan los 11 países, porque en Nuremberg solo son los 4 originales. Va a haber juicios similares al de Nuremberg, que lo lleva a cabo el general Douglas MacArthur, que era el interventor en Japón. Pero bueno, el Tratado de Versalles no resolvió la guerra civil europea, sino creó las condiciones para que el fuego se avivara. Y como siempre suele suceder después de las guerras, las violencias
se acrecentan en las sociedades. Así es que podemos decir que tal vez la Primera Guerra Mundial tampoco terminó con el armisticio en noviembre del 18, porque siguiendo a Robert Gedwall en el libro Los Vencidos, él subtitula ¿por qué la Primera Guerra Mundial no concurrió del todo? 1917-1923, observen el año, 1923. Él pone una referencia a por lo menos 10 o 12 casos, yo ahora no me acuerdo exacto, de matanzas, de genocidios, de purgas étnicas que se suceden en esos años, también con la mirada del mundo y de la sociedad de las naciones totalmente, yo diría, una mirada demasiado benevolente que permitió que la violencia escalara. Los dos casos más conocidos son en la ciudad de Esmirnia. También hay matanzas de chipriotas y turcos y griegos tremendas, y por supuesto el genocidio armenio. Si el mundo hubiera tenido reacción en esos años y se hubieran planteado algunas de las teorías que después van a traer a Nuremberg, y que, como bien se dijo recién, Rafael Lemkin y Lopertash son los dos polacos judíos del mismo pueblo, los dos nacieron en Lemberg, Lviv o Lwów, que es el mismo lugar pero fue cambiando de nombre conforme avanzaban o retrocedían los rusos, los alemanes o los austríacos. Y ese mismo pueblo también era Franco, una curiosidad, sí. Así que, y sobre eso recomiendo muchísimo, yo les diría que tienen que salir de acá y ir a comprarlo, un extraordinario libro que se llama Calle Este, Calle Oeste, del doctor Philip Sand, que es uno de los jueces de la Corte Penal Internacional que juzgó a Pinochet y que hace una investigación extraordinaria sobre el juicio de Nuremberg y sobre las teorías de estos dos juristas judíos de origen polaco. Me queda 2 citas más antes de meterme en el juicio, porque como digo, 5, no metemos. La primera cita va a ser de Winston Churchill, que dice en uno de sus libros en 1931, refiriéndose a lo que había sucedido en la Primera Guerra Mundial: ambos bandos, vencedores y vencidos, estaban en ruinas. Todos los emperadores o sucesores habían sido ejecutados o destronados. Todos estaban derrotados, todos estaban afectados. Lo que había dado había sido, todo lo que habían dado había sido en vano. Ninguno de ellos ganó nada. Y finalmente, la última cita sobre estas cuestiones, me pareció interesante acudir a Hannah Arendt, que se la mencionó por el libro sobre el juicio de Eichmann, que en el verano de 1950 escribía: 2 guerras mundiales, una sola generación, separadas por una ininterrumpida serie de guerras locales y de revoluciones, y la carencia de un tratado de paz para los vencidos y un respiro para los vencedores. Yo creo que ese es el contexto en el cual van a suceder las cuestiones de la Shoah, sobre las cuales acá las referencias que se hicieron son correctísimas, y sobre el contexto en el cual llegamos al juicio de Nuremberg, que hay todo un largo proceso que empieza con una declaración, si no me equivoco, después de Casablanca, o en la época de Casablanca, en 1943, del presidente Roosevelt, anunciando de que iba a haber juicios y que no iba a haber ningún tipo de armisticio o acuerdo con los alemanes. Eso fue inclusive muy criticado entre los Estados Unidos, porque hizo que las tropas alemanas combatieran con mucha más ahínco y muriera mucha más gente. Tal vez fue una fanfarronada, tal vez no, pero finalmente el tema funcionó. Viene la Carta del Atlántico, vienen las reuniones de Yalta, se empieza a generar una idea de que algo había que hacer un poco más fuerte de lo que había sucedido en esos años, superar el fracaso de la Sociedad de las Naciones, y finalmente en febrero, si no me equivoco, de 1945 se firma en Londres la Carta de Londres, que es la que va a dar base jurídica a todo el juicio. Ahora voy a, en función de los 5 minutos que me quedan, voy a hacer 2 cosas. Por un lado, referirme a algunas particularidades del juicio, algunos datos.
Fueron 8 jueces que representaban a las 4 potencias vencedoras. Esto seguía la vieja idea de Roosevelt de un mundo con 5 policías, o 4 policías, como lo llamaba él, porque después se agrega a China. La presidió el inglés George Lawrence porque fue el único que consiguió el consenso. No era fácil conseguir el consenso entre sistemas jurídicos diferentes, entre personalidades diferentes y entre jueces diferentes. Por Estados Unidos, Francis Rich, que fue el sucesor de Jackson precisamente en la Suprema Corte, John Parker, juez de Virginia, que no había logrado entrar a la Suprema Corte y un poco Roosevelt le dan ese lugar, o Truman ya, un poco para compensarlo. Los jueces franceses son muy interesantes. Henri Duvalier, profesor de Derecho Penal en la Sorbona, Robert Falco, que era juez del Tribunal de Apelaciones de París, apartado por ser judío en 1940 de la judiciatura. Y los jueces, a mi gusto, que quitan un poco de seriedad al juicio, son los jueces rusos, que además están todo el tiempo vestidos de militares, mientras que los otros 6 usan toga, y eso me parece que describe mucho. El coronel Alexander Volchkov y el general Iona Kitchenko, que había sido nada más y nada menos que uno de los magistrados en los juicios y las purgas de Stalin. O sea, no es un juez que uno pudiera decir que representaba una idea de justicia. Porque hay que tener presente, ante todo, que la justicia como equidad está pensada para una sociedad democrática. Y la Unión Soviética no era una sociedad democrática. Entonces, entran en el juicio un poco por la ventana. Y además, a lo largo del juicio, se ocuparon particularmente de que no saltara un problema que acontecía a la Unión Soviética, que durante muchos años había sido socia del nazismo. En la década del 30, para permitir el armamento, la construcción de armas, el rearme alemán, el tanque T-34 soviético sale de un proyecto alemán originalmente, es decir, como el Tratado de Versalles le prohibía a Alemania armarse y fabricar, lo hacían con privados en la Unión Soviética. Un buen acuerdo para los dos. Y finalmente, lo que fue la sociedad que se va a establecer ya en el año 39, por la cual se divide en Polonia, Rusia avanza sobre los países del Báltico y durante más de 2 años provee a la maquinaria nazi de alimentos, de elementos minerales, de todo lo que la maquinaria nazi necesitaba. Esto hace bastante dudosa la presencia soviética en un tribunal que hubiera tenido equidad. Pero bueno, la política tiene estas cuestiones. A veces hay que ceder. Y a lo cual quiero sumar algo que acá recién mencionaba, que había otras cosas que ocultar de la vida soviética. Los genocidios soviéticos o las matanzas de ucranianos, que no fueron los únicos, la maquinaria represiva soviética es la primera del mundo, la checa, la KGB, son muy anteriores a la Gestapo y a la CIA, para tomar 2 ejemplos. Y la masacre de Katyn, que es un episodio horroroso de la historia de la humanidad, porque en 48 horas asesinan de un balazo a 24 oficiales polacos que se habían rendido y estaban en una cárcel. O sea, y además, como se dijo, trataron de que ese episodio lo cargaran los nazis. Eso demuestra que entre el totalitarismo nacional socialista y el totalitarismo socialista internacional, las diferencias son bastante escasas. Yo diría que fundamentalmente 2. El nacionalsocialismo es racista y tiene el racismo como elemento central de su teoría. Al mismo tiempo es más permisivo en cuanto que deja algunos terrenos para la libertad individual, por ejemplo la libertad religiosa, que en el socialismo internacional o en el comunismo no existe. El Estado se mete en todos los ámbitos de la vida pública y privada, inclusive la religión. Volviendo y terminando con algunos datos del juicio, el juicio empezó, como se dijo, el 20 de noviembre del 45, terminó el 1 de octubre del 46, duró 218 días. Un comentario es que el juicio en Japón duró 417 días y empezó en enero del 46. Acá hay unos números que me pareció interesante comentar porque la prueba fue tan abundante como lo es en algunos juicios a bandas que vemos en la actualidad. 16.000 folios.
Los fiscales presentaron, los de la acusación, 2.630 pruebas y los defensores 2.700, lo cual equivale a 5.330 pruebas en Milano. Comparecieron 240 testigos, pero hubo 300.000 declaraciones juradas. Los números son impresionantes. La defensa, los defensores fueron 27 abogados, contaron con 54 ayudantes legales y 67 secretarias. No encontré el dato de cómo era la contraparte, pero imagino que era similar. Y acá viene un tema que me pregunté después de estudiar esto para esta charla, que es, ¿quién pagó todo eso? Porque seguro no fue Rusia, seguro no fue Francia, y poco probable que haya sido Inglaterra, así que mi conclusión es que es casi seguro que este juicio, que no debió ser económico, lo pagó los Estados Unidos. Finalmente uno quería... ¿Tengo 3 minutos más? ¿3? Dale, bueno, los uso. Porque me pareció sumamente interesante, también lo busqué en internet. En el juicio se grabaron algo así como 27.000 metros de cinta magnetofónica. O sea que el juicio, que se tradujo a 5 idiomas, está, para quien lo busque y quiera estudiarlo, disponible de todas las maneras posibles. Hubo muchísimas cámaras de cine y se puede encontrar mucho en internet. Y me encontré con una cosa que me sorprendió y me pareció interesante leer y escuchar, que eran los testimonios de 2 acusados. A decir verdad, no me pude ocupar de averiguar si estos testimonios los habían dado ya condenados y esperando la ejecución de la condena o esperando la sentencia. De todas maneras, no me parece que varía demasiado. De Goering, que indudablemente era un poco superior a los demás intelectualmente, se pueden escuchar, como dije, testimonios y reportajes. Cuando le preguntan por la Shoah, dice, estoy seguro que él, por Adolfo Hitler, no conocía los detalles. Hitler actuaba, y acá hay una segunda declaración donde yo entiendo que casi lo condena, Hitler actuaba como si pudiera hacer lo que quisiese sin consecuencias. O sea, lo está describiendo como un dictador casi absoluto. Puede actuar como quisiese, sin tener ningún tipo de consecuencias. Después dice, Hitler al principio era no era un hombre cruel. Supongo que se refería a la infancia o la adolescencia. Pero él dice, Hitler al principio no era un hombre cruel. Eso cambió y se dio en los últimos años, especialmente, y acá hay otro párrafo donde lo mata, en el último tiempo, cuando la vida humana perdió todo valor para él. Sobre Goebbels dice que era un fanático extremista, porque todos además tratan de cargar responsabilidades sobre los otros y se maltratan mucho, digamos. Pero finalmente también tiene una frase que es sorprendente por el reconocimiento y que marca una diferencia con el resto. Dice en un momento, el asesinato en masa de inocentes, eso simplemente no puede defenderse. O sea, frente a esto no hay palabras. Después dice otra cosa que yo creo que también es cierta. Yo jamás oí hablar de Eichmann hasta que llegué aquí al juicio. Y describe 2 Hitlers. Uno decidido y carismático, y otro que se oculta en el búnker y va como perdiendo fuerza. Cuando le preguntan si creen que Hitler se suicidó, él dice que sí, ahí es cuando dice que no hubo juicio contra el Kaiser en 1918 y no hay contra Hirohito en la actualidad. Y finalmente dice que acepta cargar con todas las culpas en su nombre. Yo acepto mi responsabilidad de lo que sucedió durante el régimen. Así termina Goering. El otro personaje que escogí es Ribbentrop, que él explica primero que el sistema de decisiones, de toma de decisiones del gobierno de Hitler era totalmente cerrado, lo cual es probable. Adolfo Hitler era un líder dominante y radial. El poder que tenía era absoluto. Y acá, entrecomillado, la Cancillería estuvo al margen de las decisiones en los temas militares. Inclusive cuenta que de la invasión a Dinamarca se enteró por la radio. Le parece irónico, y después refiere a que le parece irónico que estos juicios
Ribbentrop tiene una gran depresión y recién al final del juicio un poco mejora y acepta su situación. Pero él dice, me parece irónico que se hagan estos juicios por temas que hace no mucho tiempo significaban fiestas y comidas con los rusos. Y dice, Stalin gobernaba su pueblo como lo hacía Hitler, con lo cual creo que condenaba a los dos. Tuvo una relación bastante cordial con él por Stalin y con Molotov. Había una diplomacia fluida en esos momentos, muchos cócteles y muchas fiestas. Y agrega, es difícil ver cómo esas escenas de banquetes y homenajes derivaron en este juicio. Ribbentrop esperaba que los rusos retiraran un cable en las declaraciones y cuando el 8 de febrero el fiscal Rudenko de la Unión Soviética empieza a exponer, se da cuenta que los rusos lo que más tenían miedo es que él revelara todos los negocios que habían compartido durante años, tanto nazis como soviéticos. Finalmente, el psicólogo, el psiquiatra, ahora no me acuerdo cuál de los dos, eso está contado por Schiller en el libro, refiere a Ribbentrop como un hombre que había encontrado en Hitler un padre y en su esposa que lo dominaba una madre. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Antes de abrir dentro del patrimonio del museo tenemos todos los documentos de Ana Lola Racinska, una sobreviviente que llega a la Argentina, y en la difícil tarea de equilibrar justicia, debido proceso y memoria, como parte de la labor que hacemos acá en el museo, a ella la llaman para testificar en los años 60 en el juicio de dos de los nazis que habían asesinado a 11.000 judíos de su pueblo. Ella es una de las 6 que sobrevive de todo su pueblo. Y casi todo el proceso de lo que ella va a testificar en el primer juicio va a quedar desestimado por las diferencias que hay en su segundo testimonio. Y digo, la memoria como a veces juega, pero bueno, es la labor con la que nosotros también acá en el museo trabajamos. Muchísimas gracias a los tres. Perdón, quiero agregar dos cositas muy breves que me había olvidado y me parecen sumamente importantes. Uno es el rol que tuvieron en la elaboración de las teorías que van a funcionar mucho mejor después que durante el juicio de Nuremberg, Rafael Lemkin y Lappertag, que además se peleaban entre ellos y no compartían, porque uno creía que había que ir por el lado del derecho de lesa humanidad y el otro creía que era el tema de genocidio, que era Lemkin. Finalmente, uno se puede preguntar, ¿y esto qué resultado tuvo? ¿Fue bueno o fue malo hacer este juicio, que también se lo puede ver como una gigantesca operación comunicacional, digamos, para de alguna manera dar un cierre a la guerra? Y yo creo que finalmente fue bueno por lo que mostró, el legado que nos mostró Franco, sí. Y creo que eso es muy importante. Pero al final también hay que reconocer que en la Carta de Londres se dejó fuera, solo se tomó crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, dejando fuera el genocidio porque había unos problemitas. Los franceses tenían algunos problemas en sus colonias, los ingleses tenían algún pasado donde también se los podía acusar, y los Estados Unidos tenían racismo en todo el país, las leyes raciales existían. Así que yo creo que lo que nos llevó a dejar a Lemkin afuera y no pensar en las ideas del racismo y el genocidio tiene que ver con las culpas que tenían en ese momento las naciones que jugaban.